El orden mental. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Éxodo 39:43. El guardar la palabra de Dios y meditar en ella produce en nuestras vidas un orden mental. Nos trae paz y claridad en los pensamientos. Dios estableció en su palabra bendecir todo lo que se pone bajo orden divino. Por eso tenemos que ir paso a paso, ordenando nuestro estilo de vida, espiritualmente, emocionalmente, económicamente o en cualquier otra manera, aprendiendo principios de la palabra. Recuerde, Dios nunca bendice el desorden. Si yo hago algo que no está bien, entonces algo no funcionará en mi vida. No le puedo exigir a Dios bendición sobre algo que no quiero organizar. Nosotros, si queremos, nos podemos ordenar fácilmente cuando creemos a lo que Dios dice y vamos dando al Señor el control de nuestras vidas. En la Biblia vemos que Dios le dio instrucciones específicas a Moisés acerca del tabernáculo. Le dio todos los detalles de lo que tenía que hacer, los elementos, la gente que tenía que trabajar, hasta los detalles más pequeños estaban especificados. Todo había que hacerlo de acuerdo a como Dios lo decía. Las ofrendas tenían que traerlas y presentarlas como Dios lo decía. Si había algo desordenado, no descendía la gloria de Dios. Y ninguna de las cosas que Dios le dio las hacía al revés. Para poder guardar y poner por obra la palabra, lo primero que tenemos que ordenar son nuestros pensamientos. Oración. Oremos juntos. Padre, gracias porque tu Espíritu Santo nos trae luz para ir ordenando nuestros pensamientos y acciones con tu poderosa palabra. Hoy te doy gloria, hoy te doy alabanza y hoy te doy el reconocimiento porque tú eres un Dios de orden, un Dios que tiene todas las cosas dispuestas para que sean de bendición para mi vida siempre y cuando viva en orden. Aquí estoy, Señor. Te pido que me ayudes a ordenar, a organizar cualquier área de mi vida en la cual no haya un orden, una excelencia en mis acciones. Me humillo delante de ti, Señor. Empieza por mis pensamientos, que mis pensamientos te agraden, que sean pensamientos conforme a tu voluntad, que piense en lo bueno, en lo justo, en lo honesto. Si hay virtud alguna en eso, yo piense. Organiza mis pensamientos, Señor, pero también te entrego las diferentes áreas de mi vida. Te entrego mi vida espiritual, que esté organizada, que todos los días tenga un tiempo contigo, un devocional, la lectura de la palabra, el compartir el evangelio. Ayúdame, Señor, en mi área familiar. Organízame como padre, como esposo, como hijo, que pueda ser organizado en mis roles, en mi hogar, en mi familia. Señor, pero también te entrego mi área económica, mi área laboral, mi área ministerial, que haga todo con orden, Señor. Toda mi vida está en tus manos. Ayúdame a organizarla y a ser una persona obediente a tus principios y a tu palabra,
para que así pueda recibir la bendición diaria, que cada día, de acuerdo a mi obediencia y de acuerdo a mi orden espiritual, pueda sentir que tú derramas esa bendición sobre mi vida, sobre mi casa y sobre todo lo que hago. Gracias, mi buen Padre, porque tú siempre me ayudas y estoy seguro, Señor, que este día derramas tu bendición abundantemente para mí, para mi familia y para todos los que escuchan este devocional. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. Gloria a Dios damos, porque los primeros 1000 seguidores ya están siendo una realidad. Gracias por compartir este devocional Tiempo de Oración con sus contactos, con sus amigos. Gracias a los que lo colocan en los estados de WhatsApp y lo envían a sus contactos. Eso hace que muchas personas reciban la palabra de Dios. Y bueno, que también pueda sembrarse la semilla del reto de leer la Biblia en un año. Por eso seguimos el plan de lectura, tal y como está en el devocional diario de la distribuidora bíblica. A continuación, leeremos Mateo, capítulo 6, del versículo 1 hasta el 18, y lo leeremos en la NTV, Nueva Traducción Viviente, y nos dice así la bendita palabra de Dios. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien lo ve, te recompensará. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú,
Cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y seguimos con el libro de Éxodo y vamos al capítulo 33 y el capítulo 34. Y lo leemos en NTV, Nueva Traducción Viviente. Y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El Señor le dijo a Moisés: váyanse, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, y suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije: daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Suban a la tierra donde fluye la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina. Pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera: ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino. Quítense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes. Así que desde el momento que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse ropa fina. Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento, y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Un día Moisés dijo al Señor: tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho: yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprometerte y comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor, y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. El Señor contestó a Moisés: ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Moisés respondió:
te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. El Señor respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahweh, pues tendré misericordia de quien yo quiera, y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. El Señor siguió diciendo: párate cerca de mí, sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. Capítulo 34. Luego el Señor le dijo a Moisés: talla 2 tablas de piedra como las primeras. Escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos. Prepárate para subir al monte Sinaí mañana temprano y preséntate delante de mí en la cima del monte. Nadie puede acompañarte. De hecho, no debe haber nadie en la montaña. Tampoco permitas que los rebaños ni las manadas pasten cerca del monte. Entonces Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras. Temprano en la mañana subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado, con las 2 tablas de piedra en las manos. Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés, y proclamó su propio nombre, Yahweh. El Señor pasó por delante de Moisés, proclamando: Yahweh el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Al instante Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Entonces dijo: oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. El Señor respondió: escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Pero presta atención a todo lo que hoy te ordeno, porque entonces iré delante de ustedes y expulsaré a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los jebeos y a los jebuseos. Ten mucho cuidado de no hacer tratados con los pueblos que viven en la tierra a donde te diriges. Si los haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapados. En cambio, deberás destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Acera. No adores a ningún otro dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. No haga ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregan a pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificios. Te invitarán a participar con ellos en comer lo que ofrecen en sacrificio y tú irás con ellos. Acto seguidos, aceptarás a sus hijas, quienes hacen sacrificios a otros dioses, como esposas para sus hijos y para tus hijos,
Y ellas seducirán a tus hijos para que cometan adulterio contra mí al rendir culto a otros dioses. No te hagas dioses de metal fundido. Deberás celebrar el festival de los panes sin levadura. Durante 7 días prepararás sin levadura el pan que comas, tal como yo te ordené. Celebra este festival cada año en el tiempo señalado, a comienzos de la primavera, en el mes de Abib, porque en esa fecha se cumple el aniversario de tu salida de Egipto. El primer nacido de cada animal me pertenece, incluidos los machos de las primeras crías de tus manadas de ganado y de tus rebaños de ovejas y de cabras. Para recuperar la primera cría de un burro, podrás pagar rescate al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito. Pero si no pagas rescate para recuperarlo, tendrás que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienes la obligación de pagar el rescate por todo primer hijo varón. Nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día dejarás de trabajar incluso durante la temporada del arado y de la cosecha. Deberás celebrar el festival de la cosecha con los primeros frutos de la cosecha del trigo y celebrar también el festival de la cosecha final cuando termine la temporada de la cosecha. 3 veces al año todo hombre de Israel deberá presentarse delante del soberano, el Señor Dios de Israel. Yo expulsaré a las naciones en tu paso y expandiré tu territorio para que nadie codice ni conquiste tu tierra mientras te presentas ante el Señor tu Dios esas 3 veces al año. No ofrezcas la sangre de mis sacrificios con ningún tipo de pan que contenga levadura. Tampoco guardes nada de la carne del sacrificio de la Pascua hasta la mañana siguiente. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. No cocines a un cabrito en la leche de su madre. Después el Señor le dijo a Moisés: escribe todas estas instrucciones porque ellas indican las condiciones del pacto que hago contigo y con Israel. Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua, y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. Sin embargo, Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad, les pidió que se acercaran y habló con ellos. Luego todo el pueblo de Israel se acercó y Moisés les transmitió todas las instrucciones que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo, pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de ella. Después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba, y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. Continuamos con el libro de Proverbios y en esta ocasión leeremos el capítulo 15 en NTV. La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio
escupe tonterías. Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Las palabras suaves son un árbol de vida. La lengua engañosa destruye el espíritu. Solo un necio desprecia la disciplina de sus padres. El que aprende de la corrección es sabio. En la casa del justo hay tesoro, pero las ganancias del perverso le acarrean dificultades. Los labios del sabio dan buenos consejos, el corazón del necio no tiene nada para ofrecer. El Señor detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita con las oraciones de los íntegros. El Señor detesta el camino de los perversos, pero ama a quienes siguen la justicia. El que abandona el buen camino será severamente disciplinado. El que odia la corrección morirá. Ni la muerte ni la destrucción ocultan secretos al Señor, mucho menos el corazón humano. Los burlones odian ser corregidos, por eso se alejan de los sabios. El corazón contento alegra el rostro. El corazón quebrantado destruye el espíritu. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Para el abatido cada día acarrea dificultades, pero el de corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Un plato de verduras con alguien que ama es mejor que carne asada con alguien que odias. El que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El que se mantiene sereno las detiene. El camino de los perezosos está obstruido por espinas, pero la senda de los íntegros es una carrera despejada. Los hijos sensatos traen alegría a su padre, los hijos necios desprecian a su madre. La necedad alegra a los que les falta juicio. La persona sensata permanece en el buen camino. Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. A todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Para los sabios el camino de la vida avanza hacia arriba. Ellos dejan la tumba atrás. El Señor derriba la casa de los orgullosos, pero protege la propiedad de las viudas. El Señor detesta los planes perversos, pero se deleita en las palabras puras. El avaro causa muchos dolores a toda la familia, pero los que odian el soborno vivirán. El corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. El Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Una mirada alegre trae gozo al corazón. Las buenas noticias contribuyen a la buena salud. Si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. El temor del Señor enseña sabiduría. La humildad precede a la honra. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerde, lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la Distribuidora Bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.